Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la materia Impugnación Procesal de la Maestría en Derecho Civil y Familiar. Esta materia se compone de 3 unidades, las cuales estarán divididas en 4 bloques de 4 sesiones cada una. Comenzaremos con la primera sesión del bloque 1, en donde abordaremos 2 subtemas: teoría general de los recursos y el derecho al recurso en la Constitución Nacional, en este caso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Convención Americana de los Derechos Humanos. El objetivo general de estos subtemas es que al finalizar ustedes puedan identificar los fundamentos constitucionales y convencionales del derecho al recurso, describir la naturaleza jurídica del derecho al impugnar resoluciones judiciales, explicar la relación entre debido proceso y derecho al recurso, analizar la jurisprudencia relevante en materia de doble instancia, comparar el alcance del derecho al recurso en la Constitución mexicana y en la Convención Americana, evaluar la eficacia de los medios impugnativos en el sistema procesal civil y familiar y, sobre todo, aprender a argumentar críticamente sobre la función garantista del sistema recursivo. El sistema de impugnación constituye uno de los pilares del proceso jurisdiccional moderno. La posibilidad de recurrir una resolución judicial no solo representa un mecanismo técnico de control de legalidad, sino que encarna una garantía esencial del debido proceso. En el ámbito latinoamericano, el derecho al recurso encuentra fundamento tanto en el caso de México, en la Constitución mexicana, como en instrumentos internacionales de derechos humanos, particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En materia civil y familiar, donde se ventilan derechos patrimoniales, personales y de orden público, la correcta estructuración del sistema recursivo adquiere especial relevancia, pues garantiza seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y control de errores judiciales. La teoría general de los recursos puede definirse como el conjunto sistemático de principios, normas y garantías que regulan los medios de impugnación dirigidos a obtener la revisión, modificación, revocación o anulación de resoluciones judiciales. El derecho al recurso específicamente es la facultad jurídica que tienen las partes para impugnar una decisión judicial ante un órgano superior o ante el mismo órgano que la dictó, con el fin de garantizar la legalidad y la justicia de la resolución. Pero ¿para qué nos sirve comprender el derecho al recurso? Bueno, nos ayuda a contribuir que se dé de mejor manera la función de control, permitiendo revisar errores de hecho o de derecho. También tiene que ver con la función garantista. Protege el debido proceso. Hay una función unificadora en donde se favorece la coherencia jurisprudencial. También tiene que ver con la función legitimadora, porque refuerza la confianza en el sistema judicial. Y finalmente una función correctiva, que evita la consolidación de resoluciones arbitrarias. En materia civil y familiar, su importancia es mayor cuando está en juego derechos de menores, alimentos, patria potestad o estado civil. De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho al recurso se fundamenta en el artículo 14 constitucional, que habla de la garantía de legalidad y debido proceso. De igual forma, el artículo 16 se establece la fundamentación y la motivación para estos recursos. El artículo 17 establece la tutela judicial efectiva, así como el artículo 23, que habla sobre el principio non bis in idem.
que significa nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Así como el artículo 103 y 107 constitucional, que son las bases constitucionales del juicio de amparo como medio extraordinario de control constitucional. El derecho al recurso se vincula con la garantía de audiencia y la tutela judicial efectiva. Aunque la Constitución no menciona expresamente la doble instancia en materia civil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha interpretado que el acceso a recursos ordinarios forma parte del debido proceso. En cuanto a jurisprudencia, podemos decir que la Suprema Corte ha sostenido que el derecho al recurso no es absoluto, pero cuando el legislador lo establece, debe respetar garantías mínimas de acceso y debido proceso. Ahora bien, el derecho al recurso en la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 8.2, inciso H, que toda persona inculpada del delito tiene derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Aunque el texto se refiere expresamente al ámbito penal, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha ampliado el estándar de protección hacia otros ámbitos cuando está en juego los derechos fundamentales y obviamente los derechos humanos. Es así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado criterios relevantes. Por ejemplo, establece que los recursos deben de ser efectivos, que debe permitirse un examen integral de la decisión, que no basta un recurso meramente formal, que debe garantizarse el acceso real y no ilusorio. Hay un caso emblemático que les invito a que revisen, el cual es el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, donde se estableció que el recurso debe permitir revisión amplia de hechos y derechos. Ahora bien, en el desarrollo doctrinal vamos a encontrar que la teoría general de los recursos se estructura sobre varios principios. En primer lugar, el principio de impugnabilidad objetiva. No todas las resoluciones son recurribles, depende de la ley procesal. Está el principio de legitimación, que solo puede recurrir quien tenga interés jurídico. Tenemos el principio de agravio, que establece que debe existir perjuicio concreto. Hay un principio de preclusión que establece que los recursos deben interponerse en plazos. Y un principio dispositivo, que en materia civil establece que los recursos deben tener una iniciativa de parte. ¿Quiénes son los principales exponentes doctrinales del estudio de la teoría de los recursos? Bueno, en primer lugar tenemos a Eduardo J. Couter, quien desarrolló el concepto de garantía procesal y además es muy conocido en Latinoamérica al menos por el decálogo del abogado. Piero Calamandrei estableció la función política del proceso y sistema de impugnaciones. Hernando Davis Echandía estableció la teoría sistemática de los recursos. Niceto Alcalá Zamora y Castillo aborda el estudio de la influencia en el procesalismo latinoamericano y Mauro Capelletti establece el estudio de acceso a la justicia y tutela efectiva. Veamos un poco la biografía de cada uno de ellos. Eduardo J. Couter vivió de 1904 a 1956, fue un eminente jurista, académico y procesalista uruguayo, considerado una de las figuras más influyentes del derecho en América Latina. Su legado principal se centra en la humanización del derecho procesal y la defensa de la ética en la práctica legal. Su obra más célebre, publicada originalmente en 1944, es un decálogo ético que guía el ejercicio profesional. Y dentro de ese decálogo podemos rescatar que él habla de la ética y el estudio, diciendo que el trabajo del derecho se ejerce pensando, pero se trabaja por la justicia, que hay que luchar por encima del derecho positivo, hay que ser leal, tolerante y tener paciencia. Dentro de los valores profesionales de Couter, fomenta tener fe en la profesión, olvidar rencores tras la lucha y amar la abogacía. Por su parte, Piero Calamandrei
fue un jurista procesalista muy influyente de Italia, así como del mundo hispanohablante. Fue reconocido principalmente como uno de los padres de la Constitución italiana de 1948 y por su defensa de los valores democráticos frente al fascismo. Junto con Francesco Carneluti y Enrico De Renti, fue uno de los arquitectos del Código de Procedimiento Civil italiano en 1940. Se le considera una figura central en el nacimiento del derecho procesal constitucional. Su obra trasciende lo técnico para enfocarse en la ética de la abogacía y la humanidad del proceso judicial. Criticó la masificación de la carrera y la pérdida de escrúpulos en el foro judicial. Dentro de sus obras imprescindibles tenemos El elogio de los jueces, escrito por el abogado, un clásico sobre la relación humana y profesional entre jueces y litigantes. También tiene una obra que se llama Demasiados abogados, que es una crítica mordaz a la formación y proliferación excesiva de profesionalismos del derecho. Escribió Instituciones de Derecho Procesal Civil, que es un texto fundamental para el estudio de la materia. Y finalmente, de su perfil político, podemos decir que fue un activo antifascista, miembro de la Asamblea Constituyente y fundador del Partido de Acción en Italia. Veamos ahora a Hernando Davis Echandía. Él fue un abogado, jurisconsulto, escritor y catedrático colombiano, considerado uno de los más brillantes y mejores abogados del área procedimental, es decir, fue un procesalista, no solo en su país, al igual que un reputado estudioso de las ciencias jurídicas de fama internacional, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Sus obras son un referente para el derecho civil y procesal colombiano. Fue miembro fundador y vicepresidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Por su parte, Niceto Alcalá Zamora y Castillo fue un destacado jurista español reconocido como uno de los padres del derecho procesal constitucional. Fue hijo de Niceto Alcalá Zamora y Torres, quien fue el primer presidente de la Segunda República Española. Desarrolló una labor fundamental en la consolidación del derecho procesal como disciplina independiente, enfocándose en los mecanismos para asegurar la primacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Tras la Guerra Civil Española, se exilió en América Latina. Vivió en Colombia durante 11 años antes de establecerse en México en 1950. Dentro de su labor como académico destaca lo que hizo en la UNAM. Fue una figura clave del exilio del jurista en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se dedicó a la docencia y la investigación en el campo del derecho procesal hasta su jubilación en 1964. Su obra influyó profundamente en el desarrollo de la ciencia procesal en Iberoamérica y en la evolución de tribunales constitucionales y mecanismos como el juicio de amparo. Entre sus aportaciones y publicaciones destacan la definición del proceso constitucional como una herramienta para supervisar el poder, obras como Proceso, Autocomposición y Autodefensa, publicado en 1970. Asimismo, destaca su liderazgo en instituciones como el Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal. Falleció en 1985, dejando un legado que perdura a través de sus discípulos y seguidores en todo el mundo hispanohablante. Y finalmente, Mauro Capelletti, él fue un jurista italiano de renombre mundial, considerado uno de los pilares del derecho procesal moderno, el derecho comparado y el derecho procesal constitucional. Él contribuyó de manera muy importante en el acceso a la justicia, porque lideró el influyente proyecto Florencia, que fue una investigación multidisciplinaria que identificó las barreras que impiden a las personas acceder al sistema judicial y propuso soluciones prácticas para derribarlas. Se le considera el padre del derecho procesal constitucional junto a Hans Kelsen y su maestro Piero Calamandrei, sentando las bases para el estudio de la justicia constitucional y el control judicial de las leyes. Dentro de la dimensión social del proceso, promovió lo que llamó la revolución copernicana en el derecho, desplazando el enfoque desde las reglas técnicas abstractas hacia las necesidades reales de los usuarios y la eficacia de la ley en la sociedad. Estableció 6 etapas fundamentales para la comparación jurídica
comenzando por el tertium comparationis, que significa la identificación de una necesidad social común. Fue profesor en la Universidad de Florencia, en la Universidad de Stanford y en el Instituto Universitario Europeo, donde hoy se otorga el premio Mauro Capelletti a las mejores tesis en su honor. Bien, haciendo un análisis crítico para el derecho civil y familiar dentro de la teoría de los recursos, podemos decir que en estas áreas del derecho, la civil y la familiar, no siempre existe doble instancia obligatoria. El legislador puede limitar recursos por razones de economía procesal, que sin embargo, cuando están en juego derechos fundamentales, como es el interés superior del menor, el estado civil, los alimentos, la interpretación debe ser pro persona. La convencionalidad exige que los jueces realicen control ex oficio conforme a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Bien, jóvenes, en conclusión podemos decir que el derecho al recurso constituye una garantía estructural del debido proceso y de la tutela judicial efectiva. Su fundamento se encuentra tanto en la Constitución mexicana, en el caso de México, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En materia civil y familiar, su función trasciende la simple técnica procesal, convirtiéndose en un mecanismo de protección de derechos fundamentales. La evolución jurisprudencial ha fortalecido la idea de que no basta con la existencia formal de recursos, sino que estos deben ser efectivos, accesibles y adecuados para corregir errores judiciales. Por tanto, el sistema recursivo no es un privilegio procesal, sino una garantía esencial del Estado constitucional del derecho. Bueno, jóvenes, con esto concluimos la primera sesión del bloque 1 de esta materia. No me resta más que invitarlos a que revisen su carpeta de antología, así como de material de apoyos, en donde le comparto información que abundan más sobre estos temas. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima sesión.